Ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, bueno, vamos con, digamos, a pensar, digamos, esta última, este completamiento de las fórmulas que presenta Lacan en, digamos, en el seminario 20. Espérenme un segundito, que estoy admitiendo gente todavía. Ahí está. Bien. Entonces, em, nosotros, bueno, antes de pasar a las fórmulas, lo que me interesa plantearles es esto, volver a redondear esta idea de que podamos pensar digamos, de qué está intentando dar cuenta Lacan acá, digamos, que podamos ubicarnos también en relación a los desarrollos teóricos, ¿sí? Que esto es previo a, por ahí lo que ustedes vieron con Moni digamos, en la clínica de los goces, ¿sí? Que lo que nosotros nos tiene que quedar claro de cómo piensa el goce a esta altura es esto, digamos, es que digamos, como psicoanalistas nos interesa tanto al sujeto estructurado como un lenguaje, como esa otra, digamos, ese otro aspecto, que es el aspecto real, que es el aspecto de goce, sobre el que se soporta ese inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Sí? A ese, digamos, a eso que no queda capturado por el significante, a ese cuerpo, digamos, que va a quedar marcados de manera singular, ¿sí? Que va a dejar de ser un cuerpo natural, que va a dejar de ser un cuerpo que esté comandado por los instintos, ¿sí? A ese cuerpo, Lacan lo va a llamar a esta altura de su desarrollo teórico la sustancia gozante. ¿Sí? Entonces, como psicoanalistas, nosotros vamos a apuntar, digamos, por un lado, digamos, al sujeto, al sujeto del significante, pero también tenemos que poder tocar Ah, algo no. de esa sustancia gozante, de ese cuerpo, que es el cuerpo, digamos, que le adscribimos a un sujeto, que es un cuerpo desnaturalizado. ¿Sí? Entonces, digamos, con esa referencia a los goces es que vamos a intentar, digamos, completar las fórmulas de la sexuación como las plantea en el seminario 20. ¿Sí? Lo de arriba lo explicamos antes y ahora agrega estas otras letras. ¿Sí? Entonces, del lado hombre, el lado izquierdo o lado macho, encontramos al sujeto y al falo. ¿Sí? El significante fálico. ¿Sí? Entonces vamos a decir que por acción del significante fálico, ¿sí? Por acción de la castración, el sujeto queda barrado, ¿sí? Y adviene, se crea un sujeto de discurso. ¿Sí? Lo que no quede capturado por el orden simbólico, por los significantes, va a quedar representado para el sujeto como el objeto A, como el objeto resto. ¿Sí? Esto tiene relación con lo que preguntaba Rodrigo hace un ratito. Entonces, ven que del sujeto, del lado hombre, sale una flecha hacia el objeto A, ¿sí? Que queda ubicado del otro lado. ¿Sí? Ese otro lado, ¿sí? Es el lado de lo real. ¿Sí? Entonces, el sujeto se va a dirigir hacia ese objeto que queda perdido, ¿sí? Que no queda capturado por los significantes. Que esto es lo que decíamos al inicio de la clase. ¿Se acuerdan que decíamos que hay un objeto real que se pierde y que el sujeto lo imaginariza o lo simboliza? ¿Sí? Eso queda escrito de esta forma.
ustedes ven que el sujeto y el objeto A son los dos elementos del fantasma, ¿sí? Entonces, el sujeto, ¿sí? Y acá decimos, no decimos el hombre, el varón, decimos los sujetos neuróticos, ¿sí? Los sujetos neuróticos se van a ubicar respecto de esa falta y la van a imaginarizar o simbolizar. Eso puede dar lugar a dos cosas. Por un lado, a que en función de poder ubicar esa pérdida, el sujeto, digamos, se vuelve un sujeto deseante, un sujeto en movimiento, ¿sí? Un sujeto que busca, ¿sí? O, digamos, que el fantasma le sirva al neurótico para inhibirse o para generar síntomas, para mantener a distancia el encuentro con ese objeto. Encuentro que sabemos que es imposible, porque lo que está perdido por estructura, es algo del orden de lo real. Pero el neurótico, eso no quita que el neurótico lo imaginarice o lo simbolice, ¿sí? Se ubique ahí un objeto señuelo, ¿sí? Entonces podemos encontrar una persona que se resiste a recibirse, ¿no? Por temor a que el encuentro con ese objeto le impida seguir deseando otras cosas, ¿sí? Si nosotros intervenimos, haremos marcar que ese objeto que falta por estructura, y que al recibirse encontrará, digamos, podrá localizar otros señuelos para seguir deseando, ¿sí? Digamos, sería como lo que entendemos de este lado del neurótico, digamos, o del hombre o del sujeto en general, ¿sí? De este lado tenemos entonces ese objeto A, y tenemos esto que es lo novedoso que se incorpora, porque de algún modo los otros elementos ya los venía desarrollando, ¿sí? El sujeto, el falo, el objeto A, el significante de una falta en el otro que está acá arriba, pero la tachado es algo novedoso que introduce en este seminario. Ese la, ¿sí? Hace referencia a la mujer que no existe. Así lo plantea Lacan. ¿Qué quiere decir la mujer que no existe? Quiere decir lo que no existe en el significante, ¿sí? Es otra forma de escribir lo que no queda captado por el significante, ¿sí? Es una forma de dar cuenta, ¿sí? De eso que no quedó capturado o representado por el significante, de esa sustancia gozante, también podemos pensar, ¿sí? Entonces, eso que no queda capturado por el significante se crea solo a partir de que hay un otro, ¿sí? Que introduce los significantes, ¿sí? Por eso está la referencia a la función fálica, ¿sí? Pero es por la acción del significante, ¿sí? Es lo que resta, lo que no queda capturado por el significante, por eso la otra flecha se dirige al significante de una falta en el otro, ¿sí? A lo que, digamos, el otro, tesoro de significantes, no puede captar del sujeto. Por eso este otro goce de este otro lado, ¿sí? Da cuenta de lo que está por fuera de lo fálico, ¿sí? Que Lacan a esta altura de este seminario lo va a presentar como un goce suplementario, ¿sí? Después lo va a también llamar el goce femenino, ¿sí? Que es un goce que está por fuera de lo fálico, que es el goce de ese cuerpo, que es un cuerpo, ¿sí? Marcado por el significante, ¿sí? Que está marcado por el significante quiere decir que es un cuerpo que perdió, digamos, su naturaleza, su instinto. Bien, a ver cómo era. Bien, bueno, nos quedan 10 minutitos para preguntas, comentarios. Sí, yo quería decir algo con respecto a tu intervención ahí de la localización, que me Sí, parece que va por el lado del sinsentido o del, ay, se me fue la palabra, del sinsentido o del equívoco. O sea, me parece que el significante en esta etapa de Lacan ya se va por el lado, sí, de la letra, ¿no? Sí, lo que tiene más que ver con lo real,
esto que él dice del bebé, es el aleo del bebé que se ve en el júbilo que tiene un bebé cuando todavía no habla, y que después él lo pone en serie con lo de Joyce, cuando Joyce escribe palabras de 100 letras o hace uso de la jaculación, ¿no? Como que parece que es ilegible o inentendible. Me parece que tiene que ver con esta etapa. El significante tiene este significado en esta etapa de Lacan, me parece, no sé. Sí, 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 totalmente, Víctor. Por eso yo siempre les insisto de a qué altura de la obra estamos pensando o dónde están insertos estos, digamos, estos desarrollos teóricos. Pensemos que el seminario 20 es el último seminario de esta etapa, digamos, en la que Lacan da preeminencia a lo real, ¿sí? A partir del 21 ya empieza, digamos, a introducirse en los nudos, ¿sí? Y ahí, digamos, va complejizando esta forma de pensar a los goces, ¿sí? Y los va a ubicar en, digamos, en distintos lugares del nudo, y ahí va a ubicar el goce fálico, el goce del otro y el sentido, ¿sí? Esos son como desarrollos posteriores en donde se sirve de estos desarrollos y los va complejizando. Lo que me interesa que podamos pensar y lo que me interesa que les quede, digamos, de estos desarrollos es que, digamos, que Lacan lo que está intentando dar cuenta es de la constitución subjetiva, que esto de las fórmulas es otra forma de pensar la constitución subjetiva y su resto, ¿sí? O sea, la constitución subjetiva implica el advenimiento de un sujeto, pero cuando adviene un sujeto no adviene solamente unas palabras, ¿sí? Un sujeto de discurso. También en ese mismo acto, ¿sí? Y por la acción misma del significante, se produce otra consecuencia, que es la creación de la sustancia gozante, o de ese cuerpo que es un cuerpo que no responde a la lógica de la anatomía, que no es el cuerpo de la medicina, ¿sí? Que es ese cuerpo que goza de un modo particular. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que nos quede claro, ¿sí? Entonces, el goce fálico, ¿sí? Digamos, en esto que él habla de las fórmulas de la sexuación, de un lado nos queda el goce fálico, del lado hombre, digamos, ¿sí? Del lado izquierdo de las fórmulas nos queda el goce fálico, y del otro lado nos va a quedar el goce suplementario o goce femenino, ¿sí? Que es un goce centrado en el cuerpo, ¿sí? En ese cuerpo que es un cuerpo no, un cuerpo desnaturalizado, o un cuerpo que ya no responde a lo instintual, que trasciende lo animal. Sería ¿Sí? la sustancia gozante. Claro, Es lo mismo. que es la sustancia gozante, que es la forma en la que Lacan nombra esto, ¿sí? Nombra ese cuerpo, ¿sí? Que también lo diferenciamos del cuerpo imaginario, porque ven claramente que no es el cuerpo imaginario de la completud, ¿sí? Es el cuerpo que goza. Pilar, ahí vos hablas de un lado hombre y de un lado mujer, pero en la parte de abajo las flechas, digamos, se cruzan. Sí. Esto tiene que ver con lo que vos decías de que del lado macho se va a buscar a la mujer como causa y del lado mujer supuestamente como del lado fálico, como el que aparece como teniendo el falo. Por eso se cruzan ahí las... Se cruzan, pero ya no hay que pensar en términos de varón y mujer, pene, vagina, ¿sí? Lo que hay que pensar es en función de goces, ¿sí? Hay un goce fálico, un goce del decir, un goce del sujeto representado por significantes, y hay un goce del cuerpo, un goce que está por fuera de las palabras, ¿sí? Entonces, ese goce que está por fuera de las palabras, ese goce del cuerpo, no es sin la referencia a lo fálico, porque ese cuerpo, digamos, o sea, si por ejemplo a un cachorro humano lo dejamos sin atravesarlo por el significante, sin un otro que lo signifique, digamos, no se crea esa sustancia gozante. Por eso no hay que creer que, digamos, que esta sustancia gozante es lo más natural. Todo lo contrario, digamos, no se crea si no es por la acción del significante. ¿Sí? Pero es lo que el significante no logra capturar. Y entonces va a haber relación, ¿sí? entre esas dos formas de goce. El goce fálico de la palabra, el goce
suplementario, que es el goce de ese cuerpo. ¿Sí? Es un goce sentido, por eso Lacan dice que es un goce sentido, que nada se puede decir de él, porque en cuanto empezamos a ponerle palabras, ya lo transformamos en un goce fálico, ¿sí? En un goce de significantes. ¿Sí? Ese goce del significante, Lacan lo llama también el goce del idiota, ¿sí? Es el goce del bla bla bla, de la paja mental, ¿sí? Del hablar, hablar, hablar. Ese es un goce, ¿sí? Y el otro goce es el goce suplementario, goce femenino. ¿Sí? Goce del cuerpo, goce sentido. Eh, Esquemáticamente, y capaz que es como una obviedad lo que voy a preguntar, pero ¿podés como sintetizar la relación sexualidad? Sexuación es todo lo que venimos hablando. Y la sexualidad, Y la sexualidad la podemos ubicar de muchas formas. Lo que se me ocurre decir ahora es que, por ejemplo, podemos vincular ese objeto perdido, ¿sí? Como lo que habíamos dicho al principio de la clase. Viste que habíamos dicho la sexualidad, la vamos a pensar desde lo pulsional, ¿sí? Y del objeto que se pierde en la pulsión, que es un objeto real, ¿sí? Ahora, el sujeto la va a imaginarizar, ¿sí? Y entonces va a ubicar un objeto señuelo o la va a pensar como una falta en ser, ¿sí? Entonces podemos ubicar algo de la sexualidad en ese objeto A, ¿sí? Que la ponemos del campo de lo real. ¿Sí? La sexuación es la forma de posicionarse frente al goce, ¿sí? Podemos quedar todos capturados por ser solo representados por significantes, ¿sí? O podemos dar un lugar a esa otra forma de goce que es el goce sentido, el goce del cuerpo, de ese cuerpo, no del cuerpo imaginario, no del cuerpo de la medicina, ese cuerpo gozante, esa sustancia gozante. ¿Quedó ahí? sí, sí, sí. Es como la sexualidad va, quizá no es del todo exacto, pero me lo represento como la sexualidad va más por la vía de lo imaginario, digamos, de las múltiples formas en las que, si bien hay algo de lo real, porque está en juego la pulsión, no tiene que ver exactamente, aunque se relaciona, pero no tiene que ver exactamente con cómo se ubica el sujeto en relación al falo, que es la sexuación. ¿Está Sí, bien? sí, o sea, digamos, son formas de lectura posibles, eh, digamos, sin hacer ese esquema y esa división, también podemos pensar que son distintas formas en las que Lacan fue arribando. Vieron que hicimos como un recorrido desde los primeros seminarios, ¿sí? Donde lo piensa más del orden simbólico imaginario, que es ahí donde vos decís, bueno, acá yo ubico la sexualidad, hasta lo real. Pero en realidad la sexualidad o los goces, ¿sí? Siempre están en el campo, siempre están para Lacan en el campo de lo real. ¿Sí? Lo que pasa que de eso perdido podemos quedarnos más en un plano simbólico imaginario de cómo el sujeto hace algo con eso perdido en el terreno del parecer ser o parecer tener, y eso nos deja más como en ese plano simbólico imaginario, o nos podemos meter a conceptualizarlo más desde el lado de las formas de gozar. ¿Sí? Pero, digamos, hay una correlación entre la sexualidad y los goces, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra goce es una palabra que va adquiriendo, digamos, como contundencia en la obra de Lacan a partir digamos, de esta segunda mitad de su obra, digamos, lo que sería donde se pone más el acento en lo real. Siempre, tanto cuando hablamos de sexualidad como de sexuación, estamos refiriéndonos a eso real que queda por fuera del significante y que, digamos, nos va a permitir distintas formas de posicionarnos. ¿En referencia a qué? Siempre en referencia al significante fálico. Estos temas son complejos, ¿sí? Hay que, digamos, como ir entrando, saliendo, pensándolo. Bueno, ustedes tienen además todo el complemento de lo que fueron leyendo en las clases con Moni. El seminario 20 yo les di algunas clases para leer,
pero lo ideal es poder leerlo todo y entenderlo como un todo en relación a eso, a poder tener presente que Lacan está pensando cómo se estructura un sujeto, de qué sujeto nos ocupamos los psicoanalistas, y está tratando de darle un lugar importante y central también al goce, a ese cuerpo que goza. ¿Sí? No solo el bla 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 de las palabras, no solo ese goce del idiota, dice él, sino ese goce sentido, el goce del cuerpo. Porque somos palabras y somos cuerpo. Pilar, ¿tenés idea de cómo va a ser el examen? Sí, esta vez decidimos que todos los exámenes van a ser con preguntas y con tiempo para responder, tipo trabajo práctico. Vieron que yo otras veces les doy así tipo un día de examen, esta vez va a ser así con preguntas, 4 o 5 preguntas a desarrollar. Y tienen, no me acuerdo ahora las fechas, creo que el 9 les entregamos, después tienen un tiempo para hacer y hay un plazo también digamos, para correcciones quien necesite. Bueno, ya es la hora, los libero. Bueno, me encantó, hoy es nuestra última Pilar, clase. disculpa. Sí. ¿Nos vas a enviar el 9 entonces por mail o por WhatsApp a las preguntas? ¿Y eso ¿Sí? va a ser en un tiempo acotado o vas No, del no, 9? va a ser tipo trabajo práctico, como tenían los exámenes de las otras materias. Yo ese día se los mando. Bueno, hasta aquí llegamos, un placer haber compartido estos 2 años con ustedes, espero que nos sigamos viendo, seguramente en jornadas y encuentros varios. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Pilar. Un gusto. Gracias, Pilar. Janina, el 9, todos los exámenes, todas las preguntas se mandan el 9. Ya tenemos algunas, por eso. Ah, Claro, Claudio dijo que iba a mandar antes. Sí, pero de lo que habíamos quedado es que el 9 se envían, digamos, como para entregar, creo que en 5 días. Yo si quieren después se los mando les reenvío un mensajito que ahí están los plazos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pilar. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Pilar. Chao.